Fíjese que percibo, a lo mejor puedo estar equivocado, recuerde que aquí siempre le digo, no me crea ni a mí a ojos cerrados. Percibo que hay intentos de subir o bajar candidatos, sobre todo rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay espacios, incluso espacios de izquierda, entre comillas, que pues que flaco favor le hacen al proceso torpedeando ciertos candidatos y no entrevistándolos, pues. O pues no haciendo la talachita para informar sobre todos. Veo una campaña contra, es mi opinión, César Gutiérrez Priego, y me preocupa mucho lo que ayer escribió Isaac de Paz González. Isaac de Paz González asegura que también se le vinieron encima, que fue al INE a dar cumplimiento a los infundios que lo quieren descarrilar. Dice Isaac de Paz González que hay 5 procedimientos en su contra en el INE, 2 interpuestos por una dama legisladora que sigue todos sus pasos y que dice que está pagando para que lo entrevisten. Bueno, como aquí en Sin Censura nadie paga para que lo entrevistemos, así como hemos entrevistado a César Gutiérrez Priego, contra quien existe una campaña y por esa campaña no sacan el tema de Cedillo, pareciera que están defendiendo a Cedillo, como acabo de leerle de Isaac de Paz González, así entrevistamos o hemos ido entrevistando a otros candidatos rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidatos a ministros. Y hoy le doy la bienvenida al politólogo por la UAM, licenciado especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, promotor de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de México y en América Latina, Raimundo Espinosa Hernández, porque además lo he visto en redes sociales, he visto algunas declaraciones y le agradezco mucho que venga a hablar sin censura. Raimundo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Pues muy bien, fíjate que hoy pues pude dormir ya en mi casa porque anduve fuera, anduve ahí recorriendo algunos lugares y hoy pude descansar un poquito más y bueno, con mucho ánimo para seguir, mucho ánimo y muchas gracias por la oportunidad, Vicente. A ver, para aclarar, ¿cuánto nos está pagando en Sin Censura, Raimundo? Porque anda, tú también percibes campañas duras. Si bien es cierto que todos los procesos electorales son duros, pero sí he visto algo muy cargado, sobre todo entre ustedes o contra ustedes, los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tú también percibes esta carga, pues, política y con mucha víscera, Raimundo? Pues mira, Vicente, bueno, primero, pues no me pagas nada, ¿no? Yo agradezco mucho la invitación y que por fin podamos pues conversar, primero. Y segundo, pues es que el puesto, bueno, a ver, no es cosa menor, ¿no? El Poder Judicial, todo lo que finalmente todos los asuntos que finalmente se deciden ahí, por supuesto que hay un montón de intereses por todos lados, ¿no? Eso, pues de punto de partida para todos. Pero, pues en el cargo pues de ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues imagínate, ¿no? Con pues las atribuciones que tiene la Suprema Corte, las atribuciones, la competencia que tiene sobre otros tribunales del país, pues es muy importante, ¿no? Yo sí he visto, pero me parece, digo, en ese contexto, pues me parece que iba Ya. a suceder, pues también rebatingas políticas, ¿no? Y debates y grupos ahí, pues metidos que están debatiendo. El asunto es que, bueno, pues también se hacen pues campañas de ataque, campañas pues tratar de obstaculizar, ¿no? Lo que uno pues simplemente trata de hacer con su esfuerzo. Lo comento sobre todo pues el caso que tú ahorita te referiste, pues con Isaac. Isaac y yo pues somos amigos de muchos años, ¿no? De mucho tiempo. Yo veo, iba yo llegando ayer cuando vi pues el mensaje que compartió, ¿no? De esto que le está pasando. Ya, pues ya había, la semana pasada había comentado también otro. Y bueno, pues yo creo que es delicado. Yo espero que todo salga bien, ¿Y pero a ti bueno, cómo te está yendo? ¿También traes encima campañita?
Pues fíjate que no, ¿eh? O sea, a mí por No, parte pues qué del bueno. INE no tengo pues mayores requerimientos, afortunadamente. He tratado de cuidar y por supuesto, pues si viene algún requerimiento de alguna situación, pues lo atenderé, también lo comunicaré, ¿no? Si es el caso. Yo al contrario, yo el otro día estuve pues impulsando, pidiendo públicamente, pues que el INE facilitara los foros de debate, porque además de que complica mucho el que se realicen y las universidades o otras instituciones, organizaciones, pues no se animan a hacerlos, pues fíjate que de quien sí es responsabilidad de hacerlos por ley y no lo ha hecho es el INE. Entonces yo creo que sí es importante que el INE asuma por completo pues las obligaciones y atribuciones que tiene, ¿no? Para facilitar la elección. De hecho, hay un debate, no sé si puedas o debas opinar, Raimundo, de quién debe definir si bajar o no a los candidatos que están siendo señalados de no ser idóneos, ¿no? Eh, el tribunal dice, ahí va de regreso al INE, el Senado dice que es el INE dice que no, que para eso había eh, comités de evaluación. ¿Qué piensas de todo este merequetengue que desde mi perspectiva solamente le mete ruido a algo ya cargado como este proceso que buscan descarrilar y lo seguirán intentando descarrilar hasta el último minuto? Personajes, imagínate tú, como Ernesto Zedillo que pide pónganle pausa de unos 2 añitos para que entre en vigor la reforma al Poder Judicial. Raimundo, tus opiniones acerca de todo esto. Pues de esto último, pues recordemos, ¿no? Cuando él entró a ser presidente, cuando Ernesto Zedillo se convierte en presidente de México, pues la primera reforma que él propone, la primera iniciativa, pues es precisamente la de transformación del Poder Judicial, que desapareció la Corte y ahí sí le quitó el cargo a todas y a todos los ministros de la Corte y fue ipso facto, ¿eh? O sea, él sí fue mucho más rápido de lo que está haciendo la implementación de esta reforma judicial que democratiza el Poder Judicial, ¿no? Primero. Luego, bueno, mira, yo creo que pues hay muchas lecciones, ¿no? Esa es la primera vez que tenemos elecciones judiciales. La normativa que le toca desarrollar al INE, pues se ha ido desarrollando, pero paso a paso y caso por caso, y muchas veces precisamente porque hay consultas que los candidatos hacemos o hay alguna situación que emerge y entonces tiene que corregir el INE, tiene que precisar el INE. Yo pienso que hay muchas áreas de oportunidad. A nosotros nos toca, pues siendo quienes por primera vez participamos, pues nos toca de alguna manera, pues ser parte del experimento, ¿no? Sí creo que es importante, pues fijarnos bien en los filtros, ¿no? De los comités para las siguientes oportunidades. Sí es muy importante que se haga un trabajo, pues riguroso, ¿no? Porque eso es lo que esperamos todos, no como candidatos, como ciudadanos, ¿no? Y luego, bueno, a ver, por supuesto, si hay alguna situación es importante que se respeten los tiempos, ¿no? También eso es parte del debate. ¿Hasta qué punto se puede impugnar una candidatura por situaciones que sucedieron en una fase previa ya del proceso, ¿no? Eso es parte del debate técnico. En última instancia, realmente, en última instancia, pues quien tiene la última palabra en los procesos judiciales siempre es el Tribunal Electoral, ¿no? Habría que verlo con detenimiento, pero son precisiones que se van a tener que hacer para las siguientes elecciones, porque estos procesos de elección por voto popular y directo de jueces, magistrados, ministros, llegaron para quedarse y los vamos a ir perfeccionando conforme vayan sucediendo, ¿no? En los próximos años. Vicente, no te escucho. Te ofrezco una disculpa, Raimundo. Raimundo Espinosa Hernández es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le agradecemos que esté hablando en vivo y en directo con nosotros aquí en Sin Censura. Raimundo Espinosa, de izquierda, de derecha, ¿cómo te defines? ¿Quién eres, Raimundo? Pues mira, Vicente, el otro día ¿cómo se dice? A quemarropa, me preguntaron en Milenio, ¿no? Como para querer ver qué respondía y ver si yo caía ahí en alguna trampa, que si yo era de izquierda, pues yo soy de izquierda, yo siempre lo he dicho, ¿no? Ahí están, pues mira, ahí están mis libros, ¿no? Aquí ahorita los tenía porque estaba haciendo una reseña, pues ahí están mis libros, ¿no? Y ahí están los títulos que tienen mis libros. Yo siempre he sido de izquierda, aquí están mis publicaciones, están mis conferencias, pues las posiciones que yo he tomado. Mira,
Este fue mi primer libro de autor individual, Crítica Marxista del Derecho, ¿no? En fin. Y además, yo creo que del lado de la izquierda, pues están las luchas sociales y los procesos de transformación social institucionales, pues siempre son jalados desde la izquierda por los movimientos sociales, ¿no? La democratización del poder judicial es un triunfo del movimiento social y de la izquierda mexicana, ¿no? Yo por eso, pues estoy de acuerdo y por eso fue que participé. Siempre he impulsado, pues, los procesos de transformación en la búsqueda, pues, de ampliar los derechos de, pues, del pueblo de México, ¿no? De fortalecer este tipo de procesos, pues, a favor de pues, de la ciudadanía en general, ¿no? Y bueno, yo pues esta posición que no tengo por qué esconderla, ni tengo por qué ponerla por debajo del tapete, al contrario, ¿no? Pues yo esto lo aprendí, mira, yo estudié en el CCH Oriente, yo crecí en Iztapalapa, o sea, a mí me tocó ver injusticias, vivir injusticias, pues con vecinos, con compañeros, con amigos de la escuela, ¿no? Y en el CCH donde yo estudié, pues es una formación crítica, orientada a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, además me toca vivir la huelga del 99. Yo desde ahí para acá, pues siempre enfoqué mi trabajo, mis estudios y también mi trabajo profesional como abogado, pues a temas que podemos englobar dentro de lo que llaman pues los derechos, los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, precisamente porque me parece que eso es lo que hacía falta pues proteger en el México del neoliberalismo, que es lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Como Claro. estudiante y como profesionista muchos años, pues fue a lo que yo me enfrenté y me parecía que era necesario porque no había abogados pues que quisieran asumir causas como las que yo he tenido oportunidad en las que yo he tenido oportunidad de colaborar, de trabajar en la Asamblea de ¿Cómo Afectados cuáles? Ambientales. Pues mira, en la Asamblea de Afectados Ambientales, en la Red en Defensa del Maíz, donde pude pues contribuir, ¿no? Durante casi 10 años, pues me tocó ver asuntos como proyectos carreteros en Xochicuautla, Estado de México, una comunidad indígena, Otomí, el proyecto de la ampliación de la Pera Cuautla con los compañeras de los Frentes Unidos ahí en Tepoztlán, Morelos. Me tocó ver también pues el asunto del gasoducto Tuxpan-Tula en la Sierra Norte de Puebla, los municipios de Tlacuilotepec, Jone y Pahuatlán, en fin, ¿no? También en Tenango, ahí en Hidalgo. Me tocó ver pues casos pues muy lamentables de ríos contaminados que afortunadamente el gobierno hoy pues está haciendo el esfuerzo por rescatar, ¿no? El caso pues de la Toyac ahí en Tlaxcala, también el caso del río Santiago, ¿no? Ahí en el Salto Jalisco, que es el río más contaminado de México, uno de los más contaminados del mundo, ¿no? Pero también me tocó, por ejemplo, pues el caso pues de la soya transgénica en la península de Yucatán, ¿no? Con los compañeros mayas ahí en Bacalar, me tocó estar con ellos en 2 juicios contra la empresa Monsanto, que afortunadamente pues salimos adelante, ¿no? Estos asuntos pues yo los asumí, yo quise participar y agradezco que me hayan dado la oportunidad de participar, porque fíjate que a mí participar en esto fue lo que me permitió reconciliar mi formación como abogado con pues esta vocación, ¿no? De justicia, si quieres decirle así, que yo tenía y que no terminaba de ver satisfecha, pues con una forma tradicional de ejercer el derecho. Oye, Participar en Raimundo, procesos colectivos me dio esa oportunidad. tú tienes la visión de otro México, me corriges si estoy equivocado, donde el pueblo se apropie del derecho y la justicia. Dices que sí es Y posible. Eh, bueno, déjame meterle jiribilla porque provocador soy. ¿Qué de plano tan podrido tiene el Poder Judicial, Norma Piña y su pandilla? mira, yo creo que hay una crisis que supera incluso la crisis del propio Poder Judicial. Es una crisis, pues, de una cultura jurídica que se vino formando las últimas décadas, que es lo que yo he llamado la cultura jurídica neoliberal, y que trasciende incluso a la educación jurídica, a la formación de abogadas y abogados en facultades, centros de investigación, etcétera, incluso, pues, por supuesto, en el Instituto de Formación Judicial, ¿no? En donde se enseña derecho de una manera tal pues que se rompen todos los vínculos, se promueve esta ruptura de todos los vínculos de las y los abogados con procesos sociales, con problemáticas nacionales. Hay este abismo entre la sociedad y la impartición de justicia. No es una cuestión coyuntural, no es una cuestión de 1 o 2 personajes públicos malévolos, es una cuestión estructural que tiene que ver incluso con cómo se forman los abogados en nuestro país, la idea ¿Puedo, misma que tienen de derecho y del lugar que ocupan los abogados en la sociedad. Es ¿Puedo algo hacer bien un profundo. paréntesis? ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? Pues es que cómo no. Y creo que tienes toda la razón. Si en la libre de derecho está el saco de pus, Javier Lozano y Margarita Zavala, o sea, y la risa es la que calienta, Raimundo.
La risa es la que calienta. Pues es que la neta, ¿no? O sea, por ahí va la cosa. Es un problema del gremio. O sea, por eso, Vicente, cuando viene la reforma, pues hay toda una oposición. Los abogados nunca salen a marchar, no se manifiestan a favor de las causas. Eso no sucede. O sea, yo ¿Cómo estudié en la no? Si facultad vimos a y, Norma Piña marchando claro, contra la reforma al Poder Judicial. pero fue el único caso precisamente porque lo que vieron afectados son las redes de interés, los grupos de poder, pues del gremio de abogados que sí están instalados en diferentes instituciones y que han tenido secuestrado el poder judicial de nuestro país porque se veían afectados sus intereses, es que dieron lo que yo he llamado pues la marcha de su vida. Imagínate, salir de Ciudad Universitaria al Consejo de la Judicatura, 1 kilómetro, marcharon 1 kilómetro y fue la marcha de su vida para el gremio, pero nunca antes lo han hecho, lo hicieron y fue una reacción, actuaron como reaccionarios frente a una propuesta de reforma progresista. Eso es increíble, pero esa es la realidad pues, del mundo del derecho en nuestro país. Déjame mencionar algo, me van a criticar tal vez por lo que voy a decir, y con mucho respeto para las actuales ministras y ministros, pero pareciera que la Suprema está conformada. Ay, no, 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 espero que no me lo tomen a mal por vejestorios. Pareciera que la edad también sería un factor para llegar a ser ministro o ministra, y a ti te veo muy joven, Raimundo. Eh, Parecería una cosa irrelevante, pero no la es. Y hay gente joven que sí ve otro México, eh, ese México que necesita una justicia pronta y expedita. ¿Exagero con lo que estoy poniendo sobre la mesa, Raimundo? No, no, Vicente, yo creo que mira, pues estos abogados, ¿no? Que bueno, pues serán técnicamente buenos abogados, seguro, ¿no? Aunque bueno, tienen también sus deslices. Yo creo que son abogados que pertenecen a otra época, son abogados atrapados en la historia, que no están pudiendo ver que México está transformándose, que el neoliberalismo quedó atrás, que todo eso en lo que ellos creen, los principios que tienen, lo que llaman la técnica jurídica, que está repleta de sesgos ideológicos, todo eso se está desvaneciendo, se les está yendo entre las manos y no lo ven, se aferran. Por eso tenemos estas reacciones pues tan irracionales, absurdas que hemos visto pues los meses anteriores y recientemente también. No se dan cuenta que la historia los está sobrepasando y los sobrepasa por la izquierda. Se aferran a un México que ya no es el México donde ellos tuvieron el poder. Eso es lo que yo veo y lo representan, pues lo han representado, lamentablemente lo representan nuestras ministras y ministros, varios de ellos, no todos, pero varios de ellos, pues lo representan así, ¿no? ¿Qué edad tienes, Raimundo? Pues tengo la misma edad que mi número en la boleta morada, tengo 42 años. Mira cómo son las cosas. Muy Sí, joven, en comparación, digo, con los ministros y ministras de la Suprema tradicionalmente, pues a eso me refiero, Raimundo. así es. ¿Serías el más joven, tal vez? No, fíjate que hay otros colegas que entiendo, con algunos comparto la edad, algunos tienen 40 y somos pocos, pues. Y creo que hay un compañero que participa también que tiene menos de 40, 38, 39 años. Somos como Órale. 5 o 4 que estamos en ese rango. Yo no sé si debas, pero bueno, yo pregunto y tú decides y respondes. ¿Qué piensas, por ejemplo, de un ministro que, atendiendo a la amistad, archiva misteriosamente un expediente de su amigo que debe, hay unos cuantos miles de millones de pesos al SAT? ¿Qué piensas de esos casos como el de Salinas Pliego y una corte que, pues que pareciera, en lugar de buscar justicia, protegerlo? Pues mira, dos cosas, ¿no? Primero, ahora señalan mucho los críticos de las nuevas disposiciones constitucionales, critican el que pues ya no va a haber imparcialidad y que se violenta la independencia. No es cierto, ese no es el riesgo que viene, ese es el riesgo que estamos tratando de corregir porque eso ya pasó y ese riesgo se actualizó en el pasado. Precisamente lo que se quiere con la reforma es corregir eso que ya pasó porque no había ni independencia ni imparcialidad y el ejemplo que das lo demuestra. Y en segundo lugar, el tema de los impuestos. Los impuestos pueden ser una herramienta muy poderosa para la redistribución de la riqueza social en un México, pues donde hay pobreza todavía, donde hay brechas de desigualdad, donde hay muchas necesidades, los impuestos son importantes porque permiten esa justicia social, son un instrumento de justicia social. Cuando un empresario no quiere
pues pagar sus impuestos y utiliza todo el aparato del Estado y el derecho y los bufetes de abogados para eludir el pago de impuestos, pues por supuesto que no solamente es injusto, es que también es contrario a derecho, porque la Constitución mexicana es una constitución que establece como mandato principal la justicia social. Ahí hay una contradicción y los colegas, ministras, ministros, pues actúan mal cuando tienen estos sesgos y cuando dejan de aplicar, de reconocer, pues mandatos expresos de la Constitución mexicana, ¿no? Y si eres de Iztapalapa, pues no me vas a criticar si digo que al que actúa mal se le pudre el tamal. Eh, a ver, a ver, Raimundo, si la Suprema tuviera que decidir casos, esto no es una defensa de Israel Vallarta, eh, pero sí de alertar de gente que está en prisión por tanto tiempo sin que se le defina si es culpable o no culpable, y me parece una injusticia de la justicia. ¿Qué opinas de casos como el de Israel Vallarta? Digo que lo mejor que podría pasarles es que digan, sí, eres culpable y ameritaba tu caso tantos años y ya llevas cumplido tanto, o algo. Pero pareciera que hay gente perdida en nuestro sistema y me parece alucinante, ¿no? Andamos diciendo que liberen y qué bueno que lo liberaron, a Julian Assange, y no estoy comparando, pero tenemos casos como Sí. estos en nuestro sistema de justicia, de injusticia, Raimundo. Dame tu idea sobre esto. Pues mira, yo al señor Vallarta lo conozco el caso, pero fíjate que yo lo que sí conozco de primera mano, pues son casos de amigos míos de la infancia, de la adolescencia en Iztapalapa, pues que les pasó algo así y que se echaron 8 o 10 años recorriendo reclusorios en la Ciudad de México sin sentencia, ¿no? Y por supuesto, pues les pasó de todo, Vicente. La vida en situación carcelaria, pues es muy, muy, muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es una gran injusticia porque ahí sí que se destruyen proyectos de vida, ¿no? Hablan los jueces, magistrados que ahora pues lo van a dejar de ser, ¿no? Por la reforma, que se les destruyó su vida, ¿no? Y su horizonte de vida. Pues hay que pensar en cómo a la gente, pues del pueblo de México y más humilde, pues se les ha destruido su vida precisamente por injusticias en el sistema de impartición de justicia mexicano, ¿no? Mira, yo lo que creo es que todos esos asuntos, si no se pueden resolver con la prontitud que exige la ley, porque ya está en la ley eso, ¿no? Pues es importante que tribunales superiores puedan atraer los asuntos y los puedan resolver, pues con el rigor, por supuesto, legal que se necesita, con el análisis jurídico que se requiere, pero también con la prontitud que se ve que no le pueden dar los tribunales inferiores. Esa es una cosa que podría hacer la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? La Suprema Corte podría traer este tipo de asuntos, ¿no? En el orden federal, por supuesto. Y yo creo que podría coadyuvar mucho a que se resolviera, más allá de que es cierto que se requieren reformas a la fiscalía, los ministerios públicos, las defensorías y todo lo demás, por supuesto. Pero la Suprema Corte algo podría hacer, pues, para por lo menos, pues aclarar qué pasa, porque la gente vive en una incertidumbre, ¿no? Y los familiares, a ver, ¿lo hizo? ¿No lo hizo? Si lo hizo, bueno, ¿no? Ya lo pagó, todavía no. Y si no lo hizo, ¿qué hace ahí? O sea, yo creo que sí hay un papel en donde la Corte tiene que, pues, asumir un rol diferente, ¿no? Y asumir su responsabilidad como tribunal constitucional y garante de derechos fundamentales. Para cerrar, al menos esta primera oportunidad, Raimundo, y agradecerte que hables sin censura, sin pagar un solo centavo para que no haya, a ver, aquí no se cobra, pues ni que fuéramos iguales a los otros. Eh, Buscamos una reforma al Poder Judicial, Raimundo, y mencionabas las fiscalías y los ministerios públicos. ¿Cuál es tu visión de este entramado, ¿no? En el que el pobre es el más jodido, ¿no? El que no tiene dinero, pues está entre una fiscalía que también necesita una manita y el Poder Judicial podrido, jodida la cosa para el pobre en nuestro país. ¿Qué piensas después de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué sigue para que haya verdadera justicia en nuestro país desde todas las trincheras, desde la procuración y desde la aplicación de justicia? Raimundo, sería mi último planteamiento para cerrar esta primera oportunidad. Sí, Vicente, gracias. Mira, a ver,
En México hay dos justicias, la justicia de los ricos y la justicia de los pobres. Y eso hay que decirlo así, y es la oportunidad de decirlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para que no sigamos haciéndonos que eso no es así. Los ricos pueden contratar no un abogado, despachos de abogados y pueden promover demandas de amparo y un montón de recursos, ¿no? La justicia de los pobres, pues no pueden acceder a abogados privados, tienen que ir o a las comisiones de derechos humanos, a las distintas procuradurías sobre distintos temas que hay en el país, y tienen que ir, en el caso del Poder Judicial, a la Defensoría Pública. Yo pienso que es muy importante, como un tema de política judicial, digamos, pues fortalecer la Defensoría Pública para que haya el personal suficiente en los horarios que se requiere, con la capacitación suficiente, con los salarios y prestaciones pues que se necesiten para poder atender a la gente, porque ahí es donde se juega el acceso a la justicia todos los días, no es con los ministros y ministras de la Corte, es en la Defensoría Pública a donde acuden la gente que no tiene para pagar abogados privados, grupos vulnerables, sectores empobrecidos del pueblo de México, van a la Defensoría Pública, hay que fortalecer la institución. Y luego, bueno, desde la Corte hay que hacer el esfuerzo por reconciliar el principio de legalidad, ¿sí? Los procedimientos y demás, todo este formalismo jurídico, hay que reconciliarlo con la justicia social, de la cual, pues, el neoliberalismo vació al derecho. Hay que reconciliarlos. Y el día de hoy, en este momento de nuestro país, pues también hay que tener en cuenta la justicia ambiental, por las condiciones en las que se encuentran, pues, los entornos vitales de las comunidades del país. Es bien importante que vinculemos el principio de legalidad con justicia social, con justicia ambiental. Y además, Vicente, algo que he insistido mucho y que me parece que es viable y se puede hacer de inmediato en la nueva Suprema Corte y que tendría que hacer cualquiera que llegue ahí, cualquiera, no yo, cualquiera, y es algo que todos deberíamos exigir. Si nosotros queremos una justicia diferente, pues requerimos tribunales diferentes, pero para eso el trabajo cotidiano del operador judicial, dígase ministra, ministro, pues debe cambiar. Si no revisamos los criterios y metodologías con los que se generan las resoluciones, se resuelven los casos y seguimos manteniendo un trabajo inercial, pues no vamos a tener resultados diferentes. Así elijamos por voto popular y directo a nuestras ministras y ministros. Es bien importante revisar la jurisprudencia, revisar precedentes, criterios y metodologías al uso en los tribunales. Solo así vamos a poder tener resultados diferentes y ponernos a la altura de lo que exige hoy el pueblo de México, Vicente. Por cierto, ¿qué piensas de la reforma de telecomunicaciones que se envió al Senado? Te tocará a ti, si el pueblo lo decide, ser ministro en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entre otras cosas estará pues al pendiente de esto, y seguramente, conociendo los antecedentes de esta oposición moralmente derrotada, terminará en la Suprema temas relacionados a esta ley censura con la que tanto se quejan. Y bueno, obviamente con todo el sarcasmo del mundo mi comentario, solo por no dejar, perdóname, Raimundo. Mira, a ver, yo lo que creo, voy a contestar esto, yo he visto muchos colegas que no se animan a pronunciarse sobre ciertos temas porque dicen, bueno, es que si yo llego a la corte luego no voy a poder conocer del asunto. Yo ese argumento no me lo creo, ¿eh? Pero bueno, por eso es que voy a contestar. No te Mira, la quieran aplicar, no te la quieran aplicar como a Lenia Batres con el exactamente, tema pero de Salinas yo creo que hay Pliego, que defender, ¿no? Pues uno, ¿por qué uno no va a poder expresarse, ¿no? Eso no quiere decir que, que haya sesgos cuando a uno le toque resolver un asunto, pero yo no voy a renunciar a mi derecho fundamental a expresarme. O sea, no puede ser, ¿no? Bueno, mira, a ver, este derecho de la libertad, esta libertad de expresión, como todo derecho humano, tiene límites. Los derechos humanos no son absolutos. Eso sería un caos. Sería un caos si los derechos humanos fueran absolutos y los pudiésemos ejercer bajo cualquier condición y en todo momento y con cualquier alcance. No es cierto. Los derechos humanos tienen límites. De eso hay decenas, bueno, librerías enteras, bibliotecas enteras sobre eso. Entonces, pues se contrapone, por ejemplo, con otros derechos, con el derecho a la verdad, por ejemplo, ¿no? Con la garantía la garantía de la cual tiene que hacerse responsable el Estado mexicano, por ejemplo, pues de la información que circula sobre asuntos de interés público. Yo creo que es precisamente en este choque de derechos donde podemos encontrar pues la medianía para poder sustentar leyes como, bueno, reformas, propuestas como la que ahora estamos comentando, ¿no? Y no tienen por qué perderse los derechos, pero debemos entender, ¿no? Quienes se oponen, pues deben entender que esos derechos que ellos reclaman no son absolutos y que una
pues una democracia como la que se quiere construir, se está construyendo en nuestro país, pues en esa democracia el Estado también tiene responsabilidades con todos los demás ciudadanos, ¿no? Yo ese es el criterio que tengo, digo, ya más allá de las cuestiones específicas, pues es el criterio que yo tengo, ¿no? El Estado tiene que asumir esas responsabilidades y debemos ser conscientes que los derechos, pues no son absolutos. Siempre O sea tenemos que que revisar las condiciones concretas de los casos en los cuales se va a aplicar la ley. tú piensas así como yo que la libertad de expresión, y mira que lo dice un periodista, no da derecho a mentir, a calumniar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y menos pues en medios públicos o menos desde el Estado, ¿no? O sea, ahí es donde hay una responsabilidad y se ve que hay un límite. No es así de que pues digas lo que tú quieras, ¿no? Puedes decirlo, pero entonces se tienen que hacer las acotaciones. Claro. Quiero decirle a la gente que me está mandando mensajes, que los leo a todos, incluso las críticas. Por ahí alguien me decía, ¿por qué no has entrevistado a mujeres, también candidatas? Sí, aquí ya entrevistamos a María Estela Ríos González, que fue precisamente cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado gobierno. Y también he entrevistado a Lenia Batres, he entrevistado a Yasmín Esquivel. Busquen las entrevistas en nuestros canales, aquí en Sin Censura TV, búsquelo como videos. Y para cerrar, Raimundo, el mensaje para la gente, Raimundo Espinosa, la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura. Pues mira, Vicente, yo creo que es muy importante lo que yo he tratado de llevar ahora en los recorridos que he hecho y cuando tengo la oportunidad en espacios como el tuyo, pues la importancia de salir a votar, ¿no? El domingo 1 de junio es la primera vez en México y en el mundo que tenemos esta oportunidad. Es un paso sólido hacia la democratización de instituciones públicas y además el voto pues es importante que sea un voto informado. Entonces, sí nos toca, bueno, le toca al INE, yo creo que al conjunto de instituciones públicas, qué bueno que está sucediendo así, medios como el tuyo y otros de otros colegas que también asumen pues esa responsabilidad, informar para que la gente le pierda el miedo pues al formato de boleta que es diferente, para que la gente pueda pues tener una idea clara de cómo hay que ejercer el voto, ¿no? Y además que la gente se puede informar también sobre las diferentes opciones que hay en las boletas. En este caso, pues la de la Suprema Corte de Justicia, que es la boleta morada, donde yo participo con el número 42, pues es importante que la gente conozca pues esta pluralidad de candidatas y candidatos que estamos participando, ¿no? Yo el mensaje que les doy en este punto, pues es siempre que más que atender lo que hoy como candidatos estamos diciendo y hablando de nosotros mismos, pues es importante también que la gente mire qué es lo que hacíamos 2 años para atrás, cuando la reforma no estaba clara que venía, cuando nosotros no éramos candidatos. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Cuál es nuestra trayectoria 2 años hacia atrás, no? ¿Dónde trabajábamos? ¿Para quién trabajábamos? ¿Quién nos pagaba? ¿Qué casos veíamos? ¿Cómo resolvíamos, no? ¿A quién beneficiábamos con nuestro trabajo? ¿A quiénes afectábamos? Todo eso, pues, son preguntas importantes que yo creo que la ciudadanía tiene que hacerse para estar bien informada. Si nosotros nos informamos como ciudadanos, pues la elección que vamos a hacer, pues va a ser la correcta y vamos a tener instituciones más fuertes en el Estado, en el nuevo Estado mexicano, y de eso es de lo que se trata. En mi caso, bueno, pues si tu audiencia, quien ve este video, pues quiere votar por mí, bueno, hay mucha más información también en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi página web, también en el TikTok, en el Instagram, en X, también pueden encontrar más información sobre mis posturas, mis propuestas, los debates que he dado, lo que he escrito, y son cosas que yo he venido sosteniendo no ahora, sino de varios años para atrás, ¿no? Pueden consultarlo ahí. Yo, pues soy Raimundo Espinosa Hernández, aparezco en la boleta morada como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 42, Vicente. Raimundo Espinosa, te agradezco mucho por esta conversación sin censura y espero que sea la primera de muchas que tengamos en este espacio que es de todos y es libre como el viento. Te agradezco mucho por esta oportunidad, Raimundo, y éxito. Muchas gracias a ti, Vicente. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, ya estaremos en comunicación. Muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Hasta Claro luego. que sí. Un abrazo. Déjenme Igualmente. saludar al querido